Em, Realmente me fue muy difícil poder llegar a mi casa. Me, Me dediqué a descargarme, a llorar, a prepararme porque tenía que llegar a mi casa y estaba mi esposa con, con mi ahijada que venía de visita, una nena de 8 años. Y bueno, ya la llamé y bueno, le conté. Eh, Logramos, bueno, voy a la obra social para conseguir turno con este especialista. Lo logro ver el 23 de mayo. Él me dice, qué lástima que no pudiste venir antes. Misa sí te operaba el 10 de junio, porque el 17 de junio era feriado, entonces la próxima fecha de cirugía era el 24. Con San en ese momento nos miramos y sin decir nada entendimos que nos íbamos a mover para, para obtener los resultados de todo eso para poder operarme el 10 de junio. Él me dio más estudios, más órdenes para hacerme y, y bueno, nos dedicamos a movernos. Para mí ahí empezaron como los pequeños milagros. Por ahí muchos van a decir, bueno, son coincidencias. Para algunos serán coincidencias. Para mí no. Para mí no fueron coincidencias. Lo podemos expresar o decir de la forma que a cada uno le quepa mejor. Podemos decir que la energía en ese momento era otra y por eso algunas puertas a partir de ahí, de esto que les voy a contar, se abrieron más puertas. Yo prefiero pensar que hoy, prefiero pensar que en ese momento Dios me estaba ayudando y mientras yo transitaba este camino, que era el cáncer, Él me iba a ayudar a llegar a un buen fin, a conseguir estas. Algunos otros me dirán, y pero si Dios realmente te estaba ayudando, no te pondría un cáncer. Eso es para otra explicación, para otro momento. Yo lo que quiero compartir en este momento es solamente mi experiencia. Yo no quiero que a partir de, o sea, con este diálogo, con este relato, es decir, a los demás cómo tienen que transitar su experiencia, qué es lo que tienen que hacer. Yo no les quiero decir a nadie lo que tienen que hacer, yo les quiero contar lo que yo hice. Si de todas estas pavadas que yo les cuento algo toman y les sirve, genial, y para mí eso va a ser exitoso. Pero no quiero que me sigan a mí, no quiero que me copien a mí y tampoco quiero dar enseñanzas de nada. Solamente quiero compartirlo. Cuando en algún momento nos vemos con mi prima, María Eugenia, que es médica, me dice, bueno, cuéntenme qué es todo lo que tienen que hacer. Y le digo, tengo esto y esto y esto. Y le cuento todos los estudios que tengo por hacer. ¿Y en dónde los tenés? Y este lo tengo en tal lugar. Ah, me dice, pero ahí tengo, me dice, mi prima, mi amiga, me dice, ¿qué? Fulanita de tal, ¿qué hace tal? Les aseguro que conseguí ese turno para al día siguiente. ¿Qué más tenés? No, y tengo la videocolonoscopía y que me lo mandaron a hacer a tal lugar. Ah, me dice, tengo. Esto era a medida que iban pasando los días, ¿no? Ah, me dice, tengo la anestesista que. Me dice, Meli, ¿te lo podés hacer pasado mañana? Sí, obvio. Bueno, y así. Terminé agotada, porque todo esto era despertarse a las 5 de la mañana y eran 2 semanas prácticamente, se hizo todo. Todo. En el medio que yo me iba haciendo los estudios, un día estoy sentada en el sillón de mi casa porque me había llegado un aviso de una tal Leda que estaba en Rosario. No sé por qué me empieza a llamar la atención, empiezo a investigar con el celular quién era. Descubro que esta mujer había estado justo hacía 2 días en Santos Lugares, en Buenos Aires,
pero que ella estaba todos los martes en Rosario. Y yo digo, yo quiero ir. Y miro, estoy mirando, me llega un WhatsApp de Maru y me dice, vamos. Y me manda el link de Leda. Y le digo, Maru, le digo, estoy en este momento sentada en el sillón de casa investigando sobre esta persona. ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Cómo me estás espiando? Bueno, esto era un jueves, y digo, déjame que arreglo con San y vamos. Maru Eugenia, para que entiendan, tiene 2 hijos chiquitos, lo cual no es tan sencillo que una madre así te diga vamos. Ella organizó toda su vida con su compañero y para estar para mí. Habló con San me dice, obvio, vamos. Entonces, como sabíamos que iba mucha gente, habíamos decidido que para ese martes salir de acá a las 3 de la mañana. Bueno, el lunes a la noche la llaman a San, una persona que hacía 2 o 3 años que no hablaban. Entonces le dice, San, no sé por qué, pero sentí la necesidad de contarte esta experiencia. Me dice te la tengo que contar. ¿Qué pasó? Le dice. El otro día hay una mujer que se llama Leda, dice, estuvo en santos lugares. Ahí cuando yo estoy escuchando por teléfono, pues justo estoy al lado del San, estoy escuchando eso, la miro. Bueno. Le dice, yo fui a verla, estaba en el trabajo, me escapo 10:30 de la mañana a ir a verla. La cuestión que logro verla a las 2:30 de la mañana recién. Dice que había muchísima gente, muchísima. Dice, no se dan una idea. Me dice, bueno, pero esta mujer fue viendo a uno por uno fue viéndolo. Bueno, la cuestión dice, ¿ustedes cómo andan? Entonces San le cuenta, no, dice, no te puedo creer, yo no sabía nada. Bueno, con San lo que entendimos que era una señal, que no era a las 3 de la mañana que teníamos que salir, sino mucho antes. Porque en el relato, en todo el relato de Adrián, era que había muchísima gente, había filas y filas, cuadras y cuadras de personas. Entonces le digo, si salimos a las 7 de la mañana, en 3-4 horas que lleguemos a Rosario, a las 7 abren las puertas, no vamos a llegar con tanta gente, con miles de personas adelante, no vamos a llegar. Esa noche le hablamos a María Eugenia, le digo, Maru, tenemos que salir antes. Le digo, por tal motivo tenemos que salir antes. Sí, me dice, ¿a qué hora? A las 12. Bueno, a las 12 de la noche te paso a buscar. Sí, me dice, pasamos a buscar a las 12. Esa noche te aseguro que hacía muchísimo frío, muchísimo. Yo no soy friolenta, no sufro el frío. A mí me gusta el verano, el invierno. Pero ese día hizo mucho frío. A mí todavía no me habían operado. Si no mal recuerdo, era un 28 de mayo. Y salimos a las 12. Ya salimos con otra energía, con otra predisposición también, ¿no? Yo hasta ahí yo no era creyente para nada, yo era una persona sumamente hereje, a mí me cuesta mucho creer en algo que no veo, pero en todos los órdenes de la vida me cuesta mucho creer en algo que no veo. Pero las 3 fuimos como muy abiertas y muy destinadas o con muchas ganas de vivir también esa experiencia. Llegamos y ya había gente. Bajamos con mucho abrigo, con nuestras sillas. Era muchísimo el frío que hacía. Mientras estábamos ahí en la noche esperando, empezamos a escuchar que las personas contaban que ahí se entraba con entradas, no se pagaba, pero sí te tenías que meter a una página y sacar entradas gratis, pero para reservar el cupo. Nosotras no habíamos hecho eso. Después empiezan a hablar de un código QR, tampoco lo teníamos. Pero nosotros dijimos, de acá no nos movemos. Bueno, son las 7 de la mañana, abren la puerta del lugar, que era en la rural de Rosario, abren la puerta. Era impresionante la cantidad de personas que empiezan a avanzar. Y eran, pero con una fuerza, había mucha gente mayor y eran con una fuerza. Estoy acostumbrada a ir a recitales y esto era, pero tremendo. Nos agarramos con San y con Maru, nos agarramos así porque ya nos estaban golpeando. No importa, llegamos hasta la reja y estábamos viendo que no íbamos a poder entrar porque estaban pidiendo
esas entradas, ese QR, y nosotros no lo teníamos. En un momento una persona de adentro dice, el grupo de San Luis, nosotros dijimos acá, con otras no sé cuántas personas más, nos mandamos, pero nos mandamos, no era que podíamos elegir, era ese grupo que nos llevaba así como hormigas. Cuando logramos pasar, mediante un nerviosismo, porque me estaban empujando, yo estaba con una panza, imagínense que en ese momento yo tenía un tumor de 15 centímetros, más el líquido, se asusta, se angustia y empieza como medio a gritar, me digo, San, por favor, tranquilo, porque estoy bien. No me habían empujado, no me habían golpeado, nada. Viene una colaboradora y nos dice, chicas, ¿tienen el código QR? No, la verdad que no. San se le acerca y le dice que yo entiendo que algo le dice por mí. Entonces esta mujer llama a alguien y le dice, fulanitas, ubica a las chicas. El lugar, por alguno fue seguramente, son como dos galpones. Uno es el principal, donde hacen misa, donde está la misa, y la otra es donde hay una pantalla y demás. Yo a esa no entré, nos llevan a la otra, que cuando entramos, bueno, era enorme, y había 3 últimos lugares, en el fondo de todo. Nosotras éramos 3. Nosotras no lo podíamos creer porque nos hacen pasar por adelante de todo, vamos por el pasillo donde podemos constatar esto que te estoy diciendo, que estaba todo ocupado. Había 3 personas, 3 sillas libres y ahí nos sentamos. Nada, felices, estábamos ahí, nos agarramos porque no lo podíamos creer. Felices totales. Bueno, empieza la misa, por eso yo les cuento que yo me empecé a abrir mucho, a mí me gustó muchísimo, yo nunca había disfrutado tanto una misa. Estaba como alegre, cantaba las canciones, me miraba con Maru, con San, y cantábamos y bailábamos, y yo estaba feliz en ese momento. Por momentos me gustaba muchísimo, porque estaba ahí y pensaba, yo tengo que estar cómoda, tranquila en mi casa, calentita, y porque hoy tengo que estar haciendo esto. Pero no por mi decisión a ir a verla a ella, sino por todo lo que estaba pasando, por el diagnóstico, el porqué. Bueno, no trataba mucho de detenerme en el porqué. Y finalmente, bueno, termina la misa, llega Leda, no se la ve mucho porque llega y toda la gente tapándola. Bueno, cuando van en forma muy ordenada, hacen pasar a la gente y donde ella hace la imposición de manos, no se ve nada porque había muchísimas personas ahí adentro, muchísimas, entonces no se ve. Hasta que a mí me hacen pasar, me toca a mí estar ahí adelante, yo había pensado qué decirle. Les hago un paréntesis para que entiendan algo puntual. Yo no tuve una relación con mi papá como la que todo el mundo pudo haber tenido. Con mi papá biológico yo no tuve esa relación. No tuve una relación de amor, no tuve una relación de querer, si me pasa a verlo a él. Es una historia muy larga, pero no la tuve. Y cuando estoy adelante de todo y la veo a Leda, que está viniendo a 2 metros mío, yo primero les cuento esa sensación y después lo que me quedé impactada y traté de poder expresar mejor lo que me pasó, ¿no? Veo a esta persona que viene, está a 2 metros y se viene acercando y yo la miro a los ojos. Yo no conecté con esta persona, yo con esta chica yo no conecté, yo no la había visto nunca, la miré a los ojos y yo con ella no conecté. Pero yo la miré a los ojos y en ese momento yo lo que estaba viendo no era los ojos de esa mujer. Lo que siento en ese momento, la sensación, empiezo a angustiarme porque yo había querido empezar a hablar y me empiezo a angustiar muchísimo. Y quería decirle, porque les cuento la sensación en mi corazón en ese momento y que quise hablar, pero la sensación que tenía en ese momento era de decirle, era la sensación cuando uno ve a su papá y te lastimaste y lo ves a tu papá y querés decirle, pa, mirá lo que me pasó, saname, por favor, curame esta lastimadura, mirá lo que me pasó. Uno se siente
eso me ha pasado con mi mamá, ¿no? De correr y contarle qué me pasó y que me proteja, y tenés esa sensación de que ya ellos te abrazan y ya está, ya todo se sana, ¿no? Y yo vi esos ojos, esa mirada que me era muy rara. Cuando terminamos, bueno, porque me desvanezco, no me desmayo, me desvanezco, con un llanto intenso, intenso, y después con mucha paz. Me paro, nos vamos las tres, nos subimos al auto y nos quedamos como las tres en shock, porque yo trataba de explicarles algo que me había pasado, pero no podía explicarlo. Que María Eugenia me dice, pero Meli, ¿vos a qué viniste a este lugar? Y digo, yo vine a que ella me sane. Me dice, pero ella en todo momento lo dice, no es ella la que te está sanando, te lo dice siempre. No es ella la que te está sanando. Ella es un instrumento de quién, de quién lo dice. Y ella dice, del Espíritu Santo, le digo. Entonces vos me decís que cuando mirabas a los ojos no la veías a ella, no era ella la que veías, pero vos notabas que había algo más en sus ojos. Entonces, ¿a quién habías visto? ¿O a quién habías percibido? Digo que me parece muy fuerte decirlo, le digo, yo sé a quién vi, le digo, pero me parece fuerte decirlo. Me dice, pero a eso viniste, si es que decirlo sin ningún problema. Y yo tuve la sensación de que sí, que era el Espíritu Santo quien estaba en sus ojos. Porque les aseguro que es mi sensación. Vuelvo a decir, cada vez que pueda lo voy a decir, es mi experiencia, es mi apreciación. Yo con mis comentarios no quiero ofender a nadie, no quiero decirles a los demás lo que tengan que hacer para curarse de un cáncer. No. Hay que ver a los médicos, hay que hacer lo que ellos digan, y cada uno tiene que tener su experiencia. Yo solamente quiero contar y dar mi testimonio de lo que a mí me pasó y de mi vivencia. Realmente esa mirada yo no me la voy a olvidar nunca en mi vida, nunca. No me la voy a poder olvidar. Es una sensación que me inunda en ese momento me inundaba en el cuerpo, una sensación que no tenía 15 años. Yo sabía perfectamente lo que sentía y la energía que podía haber a través de esos ojos. Yo no me los voy a olvidar nunca. Me voy, llega el momento de la cirugía porque logro tener todos los resultados. Cuando estoy en la camilla para entrar al quirófano, yo siempre me sentía agitada, me costaba mucho hablar, porque claro, al tener líquido en la pleura, en el abdomen, me costaba mucho hablar. Y ya en ese momento, mientras estaba acostada, yo le digo al doctor, no me siento agitada, puedo hablar cómoda, no me ahogo. Bueno, me dice, vamos a ver ahora cuando... Bueno, me hacen la cirugía. El tumor había crecido, ¿sí? 15 centímetros. Se había querido agarrar de algunas partes, de algunos órganos. El diagnóstico, la devolución a mi familia no era alentadora, no era buena. Se hace una biopsia que tarda unos 30 días, creo, en tener los resultados. Yo sabía que lo que iba a decir esa biopsia no iba a ser bueno, pero no importaba, yo ya lo sabía. El doctor me dice, bueno, yo quiero que veas a una oncóloga, a la doctora Marín, que yo trabajo con forma conjunta con ella, me gusta cómo trabaja y quiero que la veas a ella. Y sí, Meli, vamos a empezar a hacer quimioterapia. Bueno, está bien, yo ya me lo había mentalizado que había que hacerlo. Algunos saben cómo son las obras sociales. Bajamos, vemos a la recepcionista y me dice, la doctora está ahora, está atendiendo ahora. ¿Querés esperarla y hacerte verla ahora? Sí, le digo, normalmente no estoy acostumbrada a que una obra social sea así tan inmediato. Sí, le digo, sí. Bueno, la vemos y ahí es donde yo conozco uno de mis tantos ángeles que tuve en este tratamiento, que es la doctora Marín.
una persona que debe estar eternamente agradecida. Bueno, nada, como siempre en una primera entrevista con un oncólogo no es alentador, ¿no? Te tiene que decir todo lo malo, todo lo tremendo. Me dice, vamos a hacer más estudios, quiero que veas, que hagas una segunda opinión. Que es en el ROFO. Digo, pero es necesario, sí, me dice, yo siempre lo pido porque soy una doctora bastante abierta a otros médicos y más en el ROFO que son especialistas y bueno, nada. Después a ver una genetista también me mandó. Mientras tanto empezó ya a hacer el pedido de la medicación para la quimioterapia. Bueno, en el medio yo empecé a ver un psicólogo, a Pablo, que me hizo muy bien. Hice también con él una constelación que me gustó muchísimo. Me ayudó muchísimo para poder enfrentar la quimioterapia. Yo le tenía pánico a la quimioterapia, pánico, mucho miedo. No a la pérdida de pelo, tenía pánico. Les aseguro que, bueno, el que lo sabe, y el que no, les aseguro que es tremendo. El miedo es tremendo. Aprendí algunos tips para sobrellevarlo mejor y eso me enseñó a, por ejemplo, a llegar contenta a la aplicación, a llegar a... Yo pensaba que lo que iba a recibir en ese momento era medicación y era vida, eso era lo que me iba a sanar y eso iba a ser vida, y entonces yo me mentalizaba en todo momento que eso iba a ser vida, que esto me va a sanar, la medicación me va a sanar. La quimio en la constelación estaba personificada por un muchacho. Entonces me acordaba siempre de la cara de ese muchacho y que lo había abrazado, que le había agarrado su cara y que le había hablado yo y que le había dicho, bueno, vos me vas a sanar. Yo no te tengo miedo porque vos me vas a sanar. Entonces cuando empezaba mis quimios yo en mi cabeza pensaba, bueno, Maxi se llamaba el chico, Maxi, me vas a sanar, vas a entrar a mi cuerpo y me vas a sanar, me vas a hacer bien. Y esas repeticiones me hicieron bien. No voy a entrar mucho en detalles, que a la primera me agarra como un ataque de pánico, pero lo logro llevar bien y que nunca nadie se enteró. Me hacen después, a la mitad, me dieron para hacer 6 quimioterapias, 6 aplicaciones. Y a la mitad de las quimioterapias me mandan a hacer un control por imágenes y antígenos, el CA-125. Y mi CA-125, el original, era de 586. Después de 3 quimioterapias me dio 200. Me mandaron a hacer resonancias y tomografía. Salieron limpias, no había líquido. Yo tenía líquido en el pecho, en la pleura, perdón, chicos, una gripe. En la pleura, en el abdomen y en la pelvis. O sea, tenía líquido en todas partes. Bueno, no. En las tomografías, en resonancias, no había líquido. No había nada. Yo estaba limpia, no había nada. Ahí vienen los pequeños festejos, ¿no? Donde antes uno festejaba cualquier pavada. Yo festejaba cualquier pavada. Cuando empiezo a obtener esos resultados, una noche que llegan todos juntos, mi familia me empieza a hacer videollamadas y era festejar, llorar de alegría, festejar como si hubiésemos ganado el mundial, festejar y festejar y festejar. Y mi cuerpo estaba cansado, yo estaba muy cansada, pero no importaba. Tengo en mi casa una compañera de fierro que les aseguro que yo vivo en un 5 estrellas. En mi casa en ese momento me traían el desayuno a la cama, me mimaban, me malcriaban, era todo para mí. Y esa fuerza les aseguro que no saben lo bien que viene y lo que es necesario. Y en ese momento también lo que hago, yo siempre quise ver al Padre Ignacio. Por otra experiencia de otro familiar, yo le tenía mucha fe. Y yo ahí me di cuenta que nunca había estado, o sea que yo creía que estaba
muy lejos de Dios. Pero el tema es que él no estaba lejos. Él estaba cerca, porque lo primero que hago y lo primero que quiero hacer ante un diagnóstico tan malo es quererlo a él, querer acercarme. Querer a ver personas que eran como nexos con él. Y entonces claramente él no se había alejado nunca de mí. Y lo vamos a ver al Padre Ignacio. Me gustó mucho la experiencia, verlo a él, me gustó muchísimo. Unas palabras muy lindas, me gustó mucho. Y bueno, si alguno lo fue a ver, sabe, el que no, él te manda a hacer cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me mandó a hacer es a pasarme el azufre en toda la panza. Todas las noches, entonces yo me pasaba el azufre y con San rezábamos. Mientras me pasaba el azufre, se partían, agarrábamos otro y rezando y rezando. Así todas las noches hacíamos lo mismo. Eso y otras cosas más. Con mucha fe, yo sentía, porque realmente era con fe, era fe. Yo sentía que yo me estaba pasando eso y me estaba curando. Y que cada vez que yo rezaba, al rezar yo le estaba hablando a Dios. Y la fe que yo tenía y que tengo, no se los puedo explicar, no se los puedo transmitir. Y es solamente eso, es solo la fe. Yo le pedía tanto y siempre repito lo mismo. Y el día que sigo repitiendo lo mismo es: por favor, sana mi cuerpo, sana cada célula de mi cuerpo. Por favor, sana mi cuerpo, sana cada célula de mi cuerpo. Se lo digo en todo momento. Y al mes de pasarme todas las noches el azufre, yo me pasaba el azufre, San se quedaba con la mano así, entonces yo le ponía el azufre roto. Cuando me lo paso, el azufre roto se lo pongo en la mano y me sigo pasando y veo la cara, porque estábamos los dos rezando, veo la cara de San, que tenía la mano así y hace una cara como... Y entonces toca así, y yo veía algo raro y yo seguía rezando, ¿no? Y entonces miro así y les aseguro que lo que yo veía era agua goteando. Entonces lo primero que hago es asustarme y tocarme la panza, porque como yo tenía líquido, entonces se me está saliendo el líquido por algún lado, pensaba, y no, tenía mi panza seca. Nada, seguimos rezando porque bueno, había que hacerlo de una determinada manera. Cuando terminamos de hacerlo, no lo podíamos creer. Otra vez que me lo hago, estalla, porque el azufre se parte, pero esa vez estalló en 1000 pedazos. Parecía un efecto especial, no lo podíamos creer. Nada. Nosotras seguíamos con la misma fe, no nos deteníamos, seguíamos rezando. A los 2-3 días vuelve a pasar lo del agua. Era impresionante. Lo del agua yo lo googleé, empecé a investigar, entendí que no, me dijeron que no sale agua del azufre. Y entonces entendimos que era parte del proceso. Así yo lo viví, lo elegí vivir, que era parte del proceso de sanación. Cuando una vez más lo voy a ver al Padre Ignacio, se lo comento a una colaboradora, me hace bien, me dice bien. Y bueno, nada, terminé con todo ese proceso. Después volví a verlo al Padre Ignacio nuevamente y era una experiencia hermosa. Donde él me decía, me iba tocando y me decía, vas muy bien, me decía, vas muy bien, me decía. Y termino con la quimioterapia. Ese día no me lo voy a olvidar nunca, el 30 de noviembre. Realmente sentí un cansancio tremendo. Mi familia, bueno, me había ido a bancar en la última quimio, me acompañaron hasta casa, festejamos, listo, se fueron. Yo me quedé sentadito un ratito y era un cansancio tremendo. Y después vienen nuevamente más controles, me hacen el PET, tomografía, y ahí el CA-125 arroja un número de 9. Imagínense que lo festejé mucho más. Me hacen el PET limpio, no había nada escondido. Tomografía, resonancia, no había nada.
la oncóloga quiere, en ese momento empieza a mover cielo y tierra para que yo haga una aplicación con una droga que se llama Bevacizumab, que son 22 aplicaciones. Nada, bueno, por un momento me bajoneo, pero digo, no importa. No importa, es vida y hay herramientas por suerte y las voy a usar todas las que haya. Y en eso estoy todavía. Y en abril de este año, porque yo me prometí que no solamente por ir a ver a alguien por fe y demás, Leda había tomado otra iniciativa, que por ahí hay personas que no estaban conformes, pero yo no era quien para juzgar. Entonces ella empieza a hacer alabanzas en diferentes teatros donde se cobra una entrada, y entonces yo me propuse que mientras yo pueda económicamente yo voy a ir. Me hace bien porque es 1 hora y media donde uno está cantando, feliz, rezando, y después te vuelves a tu casa. No le hace mal a nadie. En esos días, en abril de este año, empiezo con unas molestias en la boca del estómago y en el bajo vientre, de nuevo. Me empiezo a asustar. No le digo nada a mi familia, a nadie. A nadie le empezó. A nadie le digo nada. Pero yo tenía mucho miedo. Mucho miedo. Empecé a pensar otra vez lo mismo. Otra vez. Después, bueno, la vamos a ver a ella. Teníamos una de nuestras amigas, Amelia. Yo tenía una de mis amigas pasando por una misma enfermedad, y entonces habíamos llevado una foto de ella, estábamos adelante, y habíamos llevado una foto de Nati para que hiciera la imposición de manos, nada más. Yo ya tenía el pelo así crecido, no es que estaba con barbijo y sin cejas y nada. Y bueno, casi está por terminar, entonces cierro ya la foto porque digo, bueno, ya está, cuántas veces más Leda la va a tocar. Bueno, ella está cantando, qué sé yo estoy cantando, ya estoy como más relajada, había ido con mi suegra, con Sam, y estoy más relajada. Entonces Leda pasa y me agarra de acá del cuello y me empieza a hablar en el oído y me dice él que no entiende por qué tenés tanto miedo. Dice él que no entiende por qué seguís teniendo tanto miedo, que él está en tu corazón, que no tengas más miedo, que no seas tibia, que no seas fría, que confíes en él porque él está en tu corazón. Cuando ella me dice eso, se aleja y sigue cantando, yo me quedé. La sensación física que yo tuve en ese momento es como una paz que nosotros nunca sentimos, esa paz. Una paz en el cuerpo que es como una elevación, no sé cómo explicarlo. Y después que me quedé mal porque digo, están teniendo cámaras, micrófonos en mi casa, porque ni siquiera San sabía, ni siquiera mi esposa sabía el miedo que yo estaba pasando en ese momento. No lo hablé con nadie. Yo sí le había dicho a San que quería ir a ver a Leda, no le había dicho por qué. Y sí le dije que por ahí habría que ir a verlo al médico de nuevo, pero no le quería decir por qué. Pero cuando Leda me dice eso, la experiencia fue hermosa. Fue como... Y ahí empecé a entender que primero yo había leído un par de libros, y entre tantas charlas que había tenido con mi psicólogo, un gran amigo, era que mi cuerpo era una fábrica y que mis células eran trabajadores. Amelia quiere participar en mi testimonio.
mis células eran, bueno, Amelia, no podés salir vos. Y que estas células, estos trabajadores, estaban haciendo una marcha, estaban protestando en la fábrica, estaban queriendo ser escuchados porque no estaban siendo bien pagos, se los estaba explotando. Era un sector reducido de estos empleados, que querían sobresalir y estaban sobresaliendo y quejándose. Y eso entendí que es lo que estaba pasando con este grupo de células, ¿no? Estaban sobresaliendo ante el resto, se estaban formando en un grupo y en un grupo negativo, que bueno, que era el tumor, ¿no? Y entonces me empecé a escuchar. Pero me empecé a escuchar no solamente interpretando de que, bueno, sí, tengo que relajarme, no me tengo que hacer problema por nada y salir a pasear un poco más. No era solamente eso. No era solamente eso. Entonces, también me dediqué bueno, así, a tratar de compartir mi testimonio, mis charlas con Dios, mis rezos con Él, se hicieron cada vez más intensas. Ahí me quedó claro que para mí el camino era solamente con Él. No de ninguna otra forma, era solamente con Él. Es lo que a mí me hace sentir firme. A mí me pasa que por ahí tengo en mi casa, en la tele pasan fotos y me veo en las vacaciones, por ejemplo, del año pasado, antes de mayo, y veo otros ojos, una Melissa con otros ojos. Una Melissa con el pelo, rulo, tenida. Pero en los ojos era otra mirada. Después siguen pasando más fotos y aparecen una Melissa peladita, con algún pañuelo, pero con otra mirada. Entonces yo le decía a Sam, ¿qué Melissas tan distintas? Y ella me dice, y sí, me dice, claramente, porque estaba ella justo en ese momento viendo una Melissa sin cejas, sin pestañas, sin pelo, con mi peladita bien blanca, pero blanca de la piel. Y le digo, no me refiero a eso. Me refiero a los ojos de esas dos Melissas. Son muy distintas. La veía distinta. Y después en una charla con Pablo, él me decía, ¿y cuál te gusta más? Y me gustan los ojos de la Melissa, de esa peladita. Me gusta esa mirada. No me gusta la Melissa. Y me impactó mucho porque porque en cualquier persona te puede decir, bueno, pero estabas sana, tenías el pelo salido a peluquería y que... No, me di cuenta que yo no estaba sana. Pero no hablo sana porque al tiempo me descubrieron un tumor. No hablo de eso. Yo no estaba sana de acá, no estaba sana de acá y no estaba sana de acá. No lo puedo, hoy tampoco les puedo decir era esto, era tal. Estoy en un proceso y me siento en un proceso de descubrir, de interpretar, de aprender, fundamentalmente de aprender. Me di cuenta que claramente no sabemos todo. Y estoy siempre aprendiendo, siempre. Empiezo a verme distinto con mi familia. Tengo un cupo muy reducido en mi teatro, entradas muy pocas vendidas, a propósito porque quiero. No es que salgo y regalo, no es literal esto que estoy contando. No es que salgo y vendo y regalo entradas al que quiera entrar y verme, no. Es solamente a gente con una determinada energía. No me quiero detener en ninguna pavada. No me quiero detener en ninguna pavada. Tengo hoy 46 años y me puse a estudiar abogacía. Por ahí algunos dirán, pero ya estás grande. Eso se hacía... ¿Cuándo se hacía? ¿Cuándo hay que estudiar algo? Que a uno les gusta,
¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer ahora? ¿Qué me lo impide? Si es una sensación, no una necesidad, sino unas ganas de algo, de estudiar abogacía o de estudiar de lo que quieras, de aprender a andar en rollers. ¿Por qué? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no lo haría? Y son una de las preguntas que me dicen. ¿Por qué ahora no? ¿Qué me lo impide? En mi caso no tengo hijos, no tengo alguien que dependa de mí, yo tengo mi trabajo, es más bien como un hobby y lo disfruto mucho. Antes no lo disfrutaba tanto, me ponía muy nerviosa, me frustraba muchísimo si me iba mal. Hoy me río, hoy si me corrigen un trabajo práctico, me río mucho. Me río del profesor, me enojo en chiste y sigo sin problema. No es que hoy vivo la vida como me importa todo muy poco y me rebala todo y sigo. No es eso. Fundamentalmente en mi experiencia lo que yo decidí es que sí o sí mi vida es sí o sí en el camino con Dios. A mí personalmente me hace sentir muy bien. Mis charlas con Él me hacen sentir bien. Tuve muchos mensajes, les podría contar en todo este tiempo. Tuve muchos mensajes. Me pasó que por ejemplo, estaba en una fila del banco con San, que necesitamos averiguar algo, y yo estaba con una gorra, anteojos de sol, no se notaba que estaba sin pestañas. Y viene una mujer y se me pone a hablar y me dice, yo hace 6 años atrás, me dice, tenía lo mismo que vos, me dice. Yo estaba sentada en el piso, San estaba parada entre toda esta fila y esta mujer se aparece así. Y me dice, yo hace 6 años, me dice, tenía lo mismo que vos. Y yo me sonrío porque la gran mayoría, primero si se llegan a dar cuenta que vos tú recibiste quimioterapia, la gran mayoría entiende que vos tenés cáncer de mamas. Y entonces yo ya me estaba preparando para decirle, no, yo no tengo cáncer de mamas. Pero después digo, ¿y cómo se da cuenta si yo ya me estaban creciendo las cejas un poquito, estaba con un gorro? No podía darse cuenta. En ese momento no podía darse cuenta. Y él digo, sí, me dice. Me dice, yo empecé y me empieza a contar, y te juro que ella me empieza a contar la forma en realidad en la que yo me di cuenta. Me empezó a contar que sentía un dolor en el bajo vientre, que se empezó a sentir hinchada, que empieza a ir al médico y bla, bla, bla. Y le digo, ¿y acá me ves? Me dice, y tenía el pelo crecidito. Me dice, ¿y acá me ves? Me dice, estoy con controles cada 6 meses. No me acuerdo si era cada 6 meses o una vez por año. Me dice, estoy con los controles. Me dice, no, ya no tengo nada. Me dice, pero... Y justo yo había tenido la mala idea de ver un documental y un caso de la mamá de una de las personas había fallecido de cáncer de ovario. Y a mí me había bajoneado bastante. Y al día siguiente me aparece este mensaje de esta señora, de la nada. Después, cuando entramos al banco, no la vi más. Yo no la vi. Desapareció. Después podría contarles un montón de mensajes. Yo entendí que él siempre nos está dando mensajes. Siempre me está dando mensajes. Yo lo vivo así. Y es así como me gusta vivirlo. Es así como yo elijo vivirlo. Me gusta muchísimo. Y después voy a hacer otro video contándoles más cosas. Pero bueno, hoy estoy en mi aplicación número 13 del Bevacizumab. Terminaría en marzo. Así que vamos a ir viendo a ver cómo va todo. Gracias por escuchar y por la paciencia. Y por el respeto fundamentalmente.